Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar en su casa y pues poder recibir su palabra. Y siempre Dios tiene una palabra nueva. Siempre va a haber una palabra nueva y eso pues por mucho que digamos ya la sabía, siempre Dios va a hablar y va a hablar de diferentes maneras. Amén. Quiero que vaya al libro de Isaías. En el capítulo 43, Isaías 43, versos 18 y verso 19. Amén. Y le recomiendo que lea este capítulo 43. Es una de las promesas más poderosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Isaías 43, ¿lo tienen todos? Verso 18 y 19. Amén. Me hubiese gustado leerles todo el capítulo, pero solo quiero agarrar estos dos textos. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quiere leerlo juntamente conmigo nuevamente? Dice el verso 18: No os acordéis de las cosas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No las conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, mi Dios amado. Gracias porque tu misericordia es grande, tu misericordia es poderosa para cada uno de nosotros, mi Dios amado, porque aún sin merecer tú estás fiel con cada uno de nosotros. Aún sin merecer nada, tú nos has proveído de todo, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos permites abrir nuestros labios en esta hora. Gracias porque nos permites darte honra y darte gloria, darte alabanza a ti, mi Dios amado. Gracias porque en medio de la dificultad tu mano poderosa no se ha acortado. Gracias porque en medio de la dificultad tú has estado ahí. Gracias porque aún cuando menos lo esperamos, tú mandas a alguien y extiendes tu mano y nos guardas y nos cubres y nos proteges y nos levantas y nos restauras y nos reanimas a poder seguir adelante. Gracias, Dios de la gloria. Bendecimos, Dios amado, este momento, este tiempo. Padre, que tu presencia, Señor amado, fluya en cada uno de nosotros, que cada uno reciba conforme la necesidad de su corazón y que podamos, Dios amado, en esta hora poder atesorar tu palabra, poder ponerla por obra y sobre todas las cosas, mi Dios amado, que la palabra haga un rema en nuestros corazones y que podamos dar fruto, como tu palabra dice, al 100%. Padre, bendice la iglesia Torre Fuerte, bendice a cada hermano, bendice a cada niño, bendice a cada amigo que nos visita. Declaramos que también sobre ellos desciende esta palabra, que también sobre ellos, Señor amado, comienzas a hacer cosas nuevas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu presencia, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Dele palmas al Señor y se puede sentar. Gracias a Dios por la palabra. Y como les decía, si tiene tiempo y si le gusta leer la palabra, pues lea este capítulo. Y pues a veces hay partes en la Biblia que nosotros decimos ya muchos años de estar en la iglesia, y a veces agarramos algún texto y decimos, wow, qué palabra. O sea, es algo que nos lleva a otra dimensión y a pensar realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Y quiero enfocarme en esta hora en estos dos textos que acabamos de leer, y tiene dos partes.
que para mí son dos recomendaciones y dio dos frutos de cumplir con estas recomendaciones. Porque en el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Pero también dice: no traigas memoria las cosas viejas. Entonces me da a entender a mí que son dos cosas diferentes. Porque si habrá algo que nos limita, es el pasado. Si habrá algo con lo que el enemigo trabaja en la iglesia, es con el pasado. Si habrá cosa que lo destruye emocionalmente, anímicamente a uno, es el pasado. Y mire que el enemigo agarra esa parte como el talón de Aquiles, como decimos nosotros los hondureños. Y cada vez que Dios quiere promovernos o Dios quiere usarnos, está el pasado. Y tristemente, pues así es, esto así es. No es porque el hermano sea malo, sino que de repente algún hermano es usado para tocar el pasado. Y dice: va a predicar fulano, y llega el hermano. Y si supiera lo que era este hombre o cómo era, entonces comienza el pasado a sacar a flote lo que éramos. Y automáticamente nosotros, como somos tan vulnerables a la voz del enemigo, empezamos a menguar. Y es que el pasado es algo que nos va a seguir hasta que nosotros decidamos dejarlo. Porque si usted lee todo el capítulo, hay una gran bendición sobre el pueblo de Dios en ese capítulo 43. Pero en esos dos textos dice, o sea, yo así me lo saboreo, como dicen. Si yo no cumplo con esto, es decir, si yo no olvido todo, prácticamente todas esas bendiciones no las puedo tomar. Si yo sigo con el pasado, no voy a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, dice también que no traigamos memoria. Y esta es otra, como dicen, harina de otro costal, porque nosotros a veces vivimos del recuerdo bueno, nada más. Porque el recuerdo nos decimos nosotros: yo me recuerdo cómo Dios me usaba. Y ese es un alimento que nos fortalece y en eso nos mantenemos, del recuerdo de las memorias buenas de las cuales yo era parte. No solamente el pecado, sino que de lo bueno. A veces nosotros hacemos memoria todos los días. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que su misericordia cada mañana es nueva. Y dice que somos como la aurora, que vamos de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, que esta noche aprendamos que los recuerdos, ya sean buenos o malos, nos van a limitar muchas veces a cumplir el propósito de Dios. Y dice el profeta: no acordéis de las cosas pasadas. Y si usted busca en la Biblia cuántas cosas sucedieron de las personas que vivieron atrapadas en el pasado. Y la historia más conocida es la mujer de Lot, que se le delegó algo tan sencillo como no mirar atrás y solamente enfocarse en lo que estaba por delante. Pero la palabra de Dios dice que ella algo dejó allá, que no se salió de su corazón, que cuando acordó ya había volteado a ver atrás. Y es que muchas veces nosotros volteamos a ver atrás porque hay cosas que de repente no salieron del todo de nuestro corazón. Y en ese camino pues muchas veces pasan años y años y años y años. El otro día creo que no sé si usted estaba aquí, que testificó una hermana y dice la hermana: tengo ya toda mi vida
de estar enferma. Y me acordé de mi tía, la que me crió a mí, que ella llegó a un punto que toda vez que uno le preguntaba cómo está, ay, yo de milagro estoy viva. Yo anoche casi me muero. Y si usted le preguntaba 5 veces, las 5 veces le respondía lo mismo. ¿Y qué pasó? Que este es mi dolor, que este es mi dolor, que mi dolor, mi dolor. Y todo el tiempo era su dolor. Entonces, atrapada en una cuestión que para ella era de ella. Y así pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años, y todo el tiempo atrapado en el pasado. Y Dios dice: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria de las cosas antiguas. Y ahora viene la otra cara de la moneda. Porque dice Dios: porque yo voy a hacer todo nuevo. Dice: he aquí yo hago cosas nuevas. Y me acuerdo yo de la historia de Job. Y dice uno, cómo Dios restauró todo. Y si yo me lo imagino a Job lamentándose por lo que había pasado, por lo que le pasó, y no fue algo sencillo, pero dice la palabra que él restituyó todo. Por los hijos le salieron dobles, los camellos le salieron dobles. Ya se imagina usted. Entonces dice Dios: he aquí yo hago cosas nuevas. Dice: pronto saldrá a luz. Pero también dice: otra vez abriré. Entonces, esa parte de otra vez quiere decir que ya lo hizo una vez. Pero a veces se nos olvida que Dios lo hizo, porque el pasado no nos deja ni siquiera ver el futuro. Porque si habrá algo que nos limita a ver, es cuando nuestros ojos están cegados porque están viendo hacia atrás. Obviamente no vamos a ver hacia adelante. Cuando nosotros miramos hacia atrás, nuestra mirada va a estar fuera del radar que es Cristo. Entonces dice: otra vez abriré camino en el desierto. Pero también dice: y ríos en la sequedad, en la soledad, perdón. Entonces digo yo, si Dios dice que va a abrir camino en el desierto y que los ríos van a empezar a ser diferentes, algo nuevo viene para nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer nada más? Olvidar ciertamente lo que está detrás de mí y ver al blanco perfecto que es Cristo, porque en Cristo, dice la Biblia, todas las cosas son nuevas. De repente dice usted: pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no conoce mi situación. Y decimos en Honduras: solo la cuchara sabe el mal de la olla. Y es cierto. Yo no voy a hablar por usted, porque todos aquí tenemos problemas. Hasta el que tiene dinero tiene problemas. Pero dice la palabra que aún en medio del desierto, Él ya abrió camino y lo va a volver a hacer. Y es que no importa el desierto, no importa la circunstancia, Dios siempre va a tener una salida a cualquier situación. Y eso es lo que Dios dice en esta hora: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dirá usted: pero es que eso era el Antiguo Testamento y ahí se hablaba así y ahí los profetas hablaban. Pero algo que me llama la atención a mí es cómo Pablo entiende este término y nos enseña algo que a veces nosotros nos falta. Porque mire, si habrá algo que a nosotros nos hace daño, es el ego, que a veces el mismo enemigo nos levanta.
Y apenas nosotros nos aprendemos los 5 primeros libros de la Biblia y los decimos así, pues, uno sobre de otro, y ahí yo me lo sé de adelante para atrás también. Entonces, no, y pregúntemelo cuáles son los evangelios. Ay, pregúnteme el último. O sea, el ego a veces es tan grande que creemos que porque sabemos parte de los libros de la Biblia ya no necesitamos saber nada. Y la palabra del Señor a mí me enseña que cada mañana yo aprendo. Nunca dejamos de aprender. Porque posiblemente usted vea que yo le salgo algo a este texto, pero alguien se lo explica de otra forma y le saca algo y usted va aprendiendo. Entonces, muchas veces el ego nos dice, en lo mismo va a predicar. Eso yo me lo sé de punta a punta. Ya yo ya sé por dónde va a empezar y por dónde va a terminar. Pero Pablo dice algo. En Filipenses 3, dice, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y Pablo es un hombre que tiene, pues, como dice uno, más rayas que una cebra, hablando en el conocimiento de la palabra. Yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome lo que está detrás, dice, yo prosigo a la meta que es Cristo Jesús. Y hay algo que me llama la atención porque dice Pablo, él lo sabe casi todo, pero dice, yo no lo pretendo decir que lo sé. Lo único que yo hago es que no miro atrás y prosigo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de que el pasado nos va a limitar a muchas cosas, del que el pasado nos va a mantener en la comodidad, el pasado nos va a mantener no nos vamos a multiplicar, no vamos a crecer y mucho menos vamos a tener un deseo de ver qué hay más allá. Porque la palabra de Dios nos enseña que entre más busca, más haya. Y me recuerdo yo que yo cuando yo empecé en el evangelio, yo preguntaba de todo. Y entre tantas cosas que yo preguntaba cosas ilógicas, como todo recién convertido. Pregunta hasta de además. Pero entre todas esas cosas, de todo lo que a mí se me decía, yo aprendía y se fue despertando en mí el deseo de ver qué hay más allá. Porque me predican de que Cristo murió, que resucitó y que ahí se llevó todos mis pecados y que en la cruz el velo de ahí se rasgó. Y ese es un evangelio que nos predican y es bonito, pero ¿qué hay después de eso? ¿Qué hacemos después? Nos conformamos con lo que nos dicen y no hay un deseo de crecer y de escudriñar qué hay más allá, qué es realmente el evangelio de Cristo. Y de hecho decimos nosotros, yo dejé de ir a la iglesia porque me dijeron que en la iglesia no iba a tener problemas, que si buscaba de Dios no iba a volver a tener problemas, y cuando voy a Cristo los problemas son peores, entonces mejor no voy. Pero la verdad es que en Cristo hay algo especial, que cuando escudriñamos esas cosas, comenzamos a sentir el verdadero sabor de lo que es el evangelio de Cristo. Entonces, el propósito de Dios no es morir y que usted lo reconozca en la cruz, nada más ese, no. El propósito es que usted lleve el mensaje a aquel que no lo conoce. El propósito es que usted cada mañana sea renovado a través de la palabra de Dios. El propósito de Dios es que usted se multiplique. Porque dice la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos corran al arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el propósito del que Cristo murió en la cruz. Y Pablo dice,
No que yo lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya, dice, sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen propósitos aquí? Yo digo, Dios nos creó con un propósito. Y el propósito de Dios es algo grande. Y todos somos únicos en ese llamado. Todos. Nadie dice yo no sé lo que, yo no sirvo para eso. Si Dios lo creó con ese propósito. Y Pablo dice que él dice, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, estoy leyendo el verso 13 del capítulo 3 de Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces quiere decir que hay algo más allá. Hay algo especial más allá para mí. Dice una alabanza que a mí me gustaba mucho, que yo la escuchaba mucho. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Entonces dice, desde que la voz oí, me dijo, levántate y te mostraré lo que tengo para ti. No para la iglesia, es para ti. O sea, es especialmente para cada uno de nosotros. Y dice la alabanza, alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado. Solamente alza tus ojos. Entonces hay algo especial cuando nosotros no despegamos nuestra mirada en Cristo. Y Pablo entiende eso, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces la comodidad muchas veces nos va a limitar a ver cuál es el propósito de Dios. El estancamiento o la comodidad de decir ya no necesito saber más. Yo me conformo con que me sepa el Padre Nuestro, con que me sepa el Salmo 91 y de que de vez en cuando me toque dar una lectura, pero ya yo con eso estoy tranquilo. Y el propósito de Dios es que nosotros descubramos qué hay delante de nosotros. Pero dice, hay que olvidar lo que está atrás. Dice, ese es el consejo de Pablo. Y dice también, verso 14, prosigo. ¿A qué? A la meta. ¿Hay una meta? Sí hay una meta. ¿Al qué? Al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, dice, esto también os lo revelará Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo de esta noche? Olvidémonos lo que está atrás y sigamos sigamos confiando y poniendo nuestra mirada en Dios. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, y no es que sea algo, no necesita hacerlo una semana, no necesita hacerlo un mes, con un segundo que quitemos nuestra mirada, ocurren cosas garrafales. Lo que logró, póngale unos 30 años en el evangelio, en un segundo se pueden tirar a la basura. Y es lamentable porque cuando queremos reaccionar ya es demasiado tarde. Simplemente con quitar nuestra mirada de Cristo. Pero pues muchas veces, como les digo, nosotros la mirada no está en Cristo, sino que solamente estamos en el lugar cómodos. Y ahí el enemigo no nos va a hacer nada.
porque dice, este no es ni de allá ni de acá, este está tranquilo. Pero propóngase buscar a Dios, propóngase ver qué hay más allá para usted y el enemigo va a empezar a trabajar. Y se convierte en una lucha donde el enemigo está queriendo retenerlo en el pasado y Dios está queriendo promoverlo hacia el futuro. Porque lo que Dios tiene es algo glorioso. Lo que Dios tiene para nosotros es algo grande. Si usted no ha analizado lo que puede llegar a ser cuando se despoja de uno mismo y comienza a buscar a Dios como realmente Dios quiere, no tiene idea de lo que somos capaces de hacer. La palabra de Dios nos dice, el mismo Jesucristo dijo, cosas mayores que las que Él hacía, nosotros podemos hacer. Y en esta hora yo le digo, olvide lo que está detrás y sigamos a Cristo, el blanco perfecto. Pongamos la mirada en Él sin importar lo que el enemigo diga. Sin importar a veces aquel que nos dice y te toca predicar. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero una cosa sí tenemos que tener claros. Busquemos la perfección. Busquemos esa intimidad con Dios para que Dios se glorifique en nosotros. Y como iglesia, hermanos, necesitamos dar el paso. Dar el paso de esa transformación, de ya no ser una iglesia común, sino una iglesia con poder. Porque el propósito de la iglesia es que marque la diferencia, que cambie el panorama donde está, que sea diferente a los otros. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, las iglesias están peor que las discos. Y estaba viendo yo una iglesia que estaban cantando alabanza. Y había unas hermanas en las sillas, hermanos, subidas arriba, en la alabanza, en la unción, según ellos, poderosa. Qué triste va. Qué triste que la iglesia ahora se presta para hacerle más honor al enemigo que al mismo Dios. Y tristemente el mundo está creyendo en ese tipo de cosas. Creen que ese es el verdadero mover de Dios. Creen que ese es el verdadero evangelio. Y se llenan las iglesias porque es algo que atrae. Y estaba viendo una mujer predicando y ministrando a un hombre y con vestido corto y el hincado así y ella se le agachaba así. Entonces, podemos decir nosotros como hombres, pues es una iglesia moderna. La gente dice, pues ahí no nos prohíben nada, es algo normal. Pero delante de los ojos de Dios, eso es básicamente es el mundo. O sea, sencillamente es el mundo, pero eso atrae al mundo y cree que el evangelio es de esa forma. Pero Cristo nos enseña que cuando nosotros desconectamos nuestra mirada de Él, todo ese tipo de cosas van a empezar a pasar. Entonces, como iglesias verdaderas de Cristo, tiene que estar nuestra mirada en Cristo. Y cuando entendemos realmente qué es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu dice que nos redarguye y comenzamos a ver el evangelio de otra forma. Y algunos dicen el evangelio, la iglesia fulana, tal lugar, la iglesia dice, me gusta porque es una iglesia moderna. Tristemente, así está.
Porque el pasado está en la iglesia, formando parte del presente. Y Cristo dice, no traigas a memoria el pasado, ni te acuerdes, o sea, ni acordarse también de lo que hacíamos. Porque Pablo no dice yo era así, yo soy así. Pablo dice yo no pretendo haber hecho nada. Porque como les decía, un segundo puede tirar a la basura todo un ministerio. Y Pablo sabía eso y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí sé, que no tengo que despegar mi mirada de Cristo. Una cosa sí he entendido, que cuando el blanco perfecto es Cristo, vamos por buen camino. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Yo espero que Dios le haya dado un pincelazo de repente no dijo usted, no era la palabra que yo esperaba, pero pues tome el consejo y acuérdese. El hermano hablaba de las torres y las torres gemelas en un día antes, creo que nadie se imaginaba que iban a caer. Por muy grande que sea el edificio, se derrumba.